Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que veo es una forma de venganza. Puedo escaparme del mundo que veo. No percibo lo que más me conviene. No sabe cuál es el propósito de nada. Hagamos una respiración. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Jesucristo. Buenos días, Dios creador de todo el multiuniverso. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Jesucristo. Te amo, Dios creador de todos los multiuniversos. Te amo. Gracias. 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 Hoy les estoy hablando más duro porque en las lecciones pasadas estaba quedando muy bajita la voz mía. Entonces es para que puedan escuchar bien las historias mías, el trabajo que estoy haciendo yo aquí. Es para que miren ustedes cómo es el Espíritu Santo, cómo nos da de sabiduría, porque yo en estos momentos, yo les gagueo, yo les hablo cosas aquí incoherentes, ustedes me saben entender, pero es para que vayan a ir notando los cambios, cómo va cambiando uno la persona, porque yo tengo fe que yo voy a cambiar, yo estoy cambiando, pero como va adquiriendo uno de sabiduría, porque pensará uno que todos esos alumnos que están haciendo las lecciones es que son así tan inteligentes, sino que es que ellos ya hicieron el curso hace 10 años, hace 9 años, otros hace 5, y yo apenas estoy empezando a hacer el curso. Yo es como por tener una grabación para que veamos que sí, como una especie de diario, cuando escriben las personas el diario, lo que le va pasando en la vida. Entonces yo voy haciendo ese diario, se los voy mostrando a ustedes, que todos podemos cambiar, no solo ellos, esos 20 o 50 o 100 obradores de milagros que están haciendo el trabajo ellos, no. Es que el detalle es que Dios quiere que todos seamos obradores de milagros. O sea, Dios quiere que todos hagamos ese curso
Y ya haciendo ese curso podemos que evolucione el espíritu, pero el espíritu no de Dios, ese lo sabe todo, sino el espíritu de nosotros, el alma de nosotros, para que podamos un día de estos pasemos todos allá a la unidad, a la fuente. ¿Ustedes qué pensarán? ¿Qué será fuente? ¿Eso es un lago o qué? Sí, prácticamente es como un lago. Esa fuente es, miren el océano. Toda gotica que saque usted en cualquier rincón de agua del mar es igualitica a otra gotica que saque de otra parte, así sea en el otro océano, es igualitica. ¿Qué quiere decir eso? Saquemos una gotera de agua con el dedo y pongámosla, la sacamos afuera. Esa gotica somos nosotros. Cada goterita esa de agua somos nosotros, individual, que estamos aquí haciendo una experiencia en este sueño como individuales. Pero cuando regresemos donde Dios, pues a la fuente, ya todos pasamos, esa goterita ya cae al mar. Y al caer esa goterita al mar, ya quedamos siendo una sola agua, igualiticos todos. O sea, pasamos a estar en unidad, como un motor. Que un motor sin la batería no funciona. Sin el arranque no funciona. Sin alternador no funciona. Sin las llantas no funciona. Sin el mofle no funciona. Sin la correa del ventilador no funciona. Así todos vamos a regresar a la fuente. Yo hablo estas incoherencias, pero es para que me hago entender para unas personas que apenas están empezando el curso. Pero ¿qué será la fuente? Sino que todos vamos a regresar allá con Dios, en unidad, en amor. El dolor de uno lo va a sentir el otro, el dolor del otro lo va a sentir uno, pero allá no vamos a sentir dolor, sino todo es amor, paz, dicha, gozo, sabiduría. Eso sí, desde que perdonemos aquí pues a todos nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿cómo pueden perdonar usted a los hermanos? No es que van a ir donde ellos y le van a decir: hermano Carlos, yo vengo a que me perdone por tal y tal plata que le robé hace tiempo. No, sino que ustedes desde su casita, desde su rinconcito, desde donde quiera que estén, en cualquier parte de la casa, de la finca, puede estar en la cárcel, puede estar en un asilo, en cualquier parte. No necesitan de ir allá que donde haya mucha gente, tumultos, donde está el ego, sino puede ser detrás de la puerta de la cocina de su casa. Allá invoca al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Lo llama: pedid y se os darás, tocar la puerta y se os abrirá, llamad y te contestarán. Entonces usted invoca al Espíritu Santo: Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Lo saluda, le dice: buenos días, Espíritu Santo, hacía tiempo que no hablaba contigo. Entonces le dice: Espíritu Santo, espía mi mente, ayúdame a perdonar a mi hermano Carlos. Yo reconozco, Espíritu Santo, yo reconozco que yo le robé 5 millones de pesos, yo le robé 2 millones, yo le robé 1 peso hace tantos
tanto tiempo. Yo tengo la culpa, yo reconozco. Y cuando usted reconoce el error, pero usted tiene que reconocerlo, cuando usted reconoce el error, automáticamente el milagro aparece. Ese milagro aparece y ya ve usted las cosas de otra manera. Ya se siente más tranquilo, más liviano, con una mente sana, con una mente más transparente. Ya usted mira a ese amigo Carlos, usted ya no le da vergüenza, no le da pena, porque cuando uno está culpado, cuando uno tiene esos remordimientos, eso pasa y le da pena mirar al otro a la cara. Pero cuando le entrega eso al Espíritu Santo, automáticamente se le sana la mente y vuelve a tener ese amigo para toda la vida. Por eso dice, cuando encuentra uno un amigo, encuentra un tesoro, porque es que todos somos amigos. Simplemente es el ego el que nos hace verlo separado, o sea, como la dualidad, el frío, el caliente, el rico, el pobre. Como estamos en un planeta o en este sueño que todo es dual. Dual es que están dos, el ego y el espíritu, la mente recta y la mente distorsionada. Entonces hay que bregar, aplacar ese ego, bajar ese orgullo, mi pequeña besilla. Baja ese orgullo que no te hace ver las cosas, ese orgullo que te denomina. Y alabas a Dios, alaba al Espíritu Santo, pero en la mente. Diga, te quiero Dios, te amo Espíritu Santo, porque cuando usted dice te amo Dios, está sembrando amor y todo el mundo se va a enamorar de usted, porque estás sembrando amor y así podrás encontrar la paz interior o el nirvana, como lo llaman los hindúes, el nirvana, o sea, la paz interior. Los quiero mucho, los amo, muchas gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo, gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Escuchemos pues aquí la lección para las personas que apenas están escuchando estas lecciones. La segunda historia es Vida de Jesús, narrada por él mismo. La segunda, después de la lección, Vida de Jesús, narrada por él mismo. Por la energía de Jesús, él mismo la escribió. Él tenía su guardado. Muchas gracias. 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de 1 minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia.
Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo: estoy decidido a ver a nombre de la persona de otra manera. Estoy decidido a ver. Especifica la situación de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di: estoy decidido a ver. Precisa la característica de nombre de la persona de otra manera. 22. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de... Bueno, pasemos pues ya aquí a escuchar la historia de Jesús narrada por él mismo. Vida de Jesús narrada por él mismo. Capítulo y apostolado de Jesús en Damasco, en donde fue respetado y admirado como profeta. De Damasco pasó a Tiro. Esparció el bien en esas ciudades y demás puntos por donde atravesó, con sus enseñanzas y con sus consejos particulares. Habla Jesús de Juan el Bautista. Hermanos míos, mi estadía en Jerusalén durante 6 años consecutivos pone de manifiesto los preparativos de mi misión. A los 29 años salí de Jerusalén para hacerme conocer en las poblaciones circunvecinas. Mis primeras tentativas en Nazaret no fueron coronadas por un buen suceso. De ahí me dirigí a Damasco, en donde fui bien acogido. Parecíame necesaria una gran distancia de Jerusalén para desviar de mí la atención de los sacerdotes y de los agitadores de dicha ciudad. Los sacerdotes habían empezado ya a fijarse demasiado en mí. Los sacerdotes me conocían desde hacía mucho tiempo y yo tenía que evitar las persecuciones en esos momentos y abandonar toda participación en las turbulencias populares. En Damasco no tuve fastidios por parte de las autoridades gubernativas ni por parte de los elementos de discordia, que se infiltran a menudo en el seno de las masas, y tampoco por la indiferencia de mis oyentes. Felicitado y temido por los más como un profeta, llevé ahí el recuerdo de un poco de bien esparcido en parte con mis instrucciones generales y en parte con los consejos de aplicación personal para las situaciones de mis consultantes. Abandoné esa ciudad a mitad del verano y me dirigí hacia otro centro de población. Estudié antes que todo la religión y las costumbres de los habitantes y pude convencerme que la religión pagana, profesada por el Estado, hacía pocos devotos verdaderos. Los hombres, dedicados al comercio, no eran nada escrupulosos en materia religiosa. Las mujeres, ignorantes y dominadas por el loco apego al cuerpo, sumían su existencia en la triste y degradante esclavitud del lujo y de la degradación moral. Los sacerdotes enseñaban la pluralidad de los dioses. Diversos sabios predicaban sofismas, inculcando la existencia de una divinidad superior que tenía otras inferiores bajo su dependencia. Algunos discípulos de Pitágoras humillaban la naturaleza humana en el porvenir, condenándola a entrar en la envoltura de un animal cualquiera. Algunos honraban a la tierra como el único mundo y otros comprendían la majestad del universo poblado de mundos. Había quienes divagaban en el campo de las suposiciones y quienes enseñaban la moral basándola en la inmortalidad del alma, cuyo origen divino sostenían. Había hombres condenados fatalmente hacia el embrutecimiento de la humanidad, haciendo
estas creencias, tuve que limitarme en un principio a la enseñanza de la adoración de un solo Dios y del cumplimiento de los deberes fraternos. Mas, gracias a los protectores de que pude rodearme entre los interesados en sacudir el poder de los sacerdotes, pronto me encontré en muy buenas condiciones para enseñar la doctrina de la vida futura. Penetrado de la alta protección de Dios, mis palabras llevaban la fuerza de mi convicción. Lejos de mi patria y pobre, era buscado por los hombres de buena voluntad, y las mujeres, los niños y los viejos se disputaban el honor de servirme y de conversar conmigo. Un día en que el calor había sido sofocante, me hallaba sentado, después de la caída del sol, delante de una casa en que había descansado. Densas nubes corrían hacia el oeste. Se acercaba el huracán y la gente retardada pasaba apurándose para llegar a sus casas. Como siempre, yo estaba rodeado de niños y de mujeres, y los hombres, un poco más distantes, esperaban que la lluvia, de que caían ya algunas gotas, me hiciera entrar en la casa. La naturaleza en lucha con los elementos presentó ante mi espíritu la siguiente observación. En todo se manifiesta la bondad de Dios y los hombres tendrán que comprender los deberes que les impone el título de señores de la tierra, que se dan, aprovechando de las lecciones que les proporciona el Señor del universo. Penetraos, hermanos míos, de la tempestad que se levanta en vuestros corazones cuando las pasiones lo invaden, comparándola con los esfuerzos de la tempestad, que aquí se está preparando. Los mismos fenómenos se ponen en evidencia. La mano soberana de Dios es la dispensadora de los dones del aviso, así como el testimonio de los reproches. La tempestad muy pronto estallará. ¿A dónde están los pájaros del cielo y los insectos de la tierra? Al cubierto de la tempestad, respecto de la cual la divina providencia os ha prevenido. Ay de los imprudentes y de los orgullosos que han descuidado el aviso para dormirse en la pereza y desafiar las leyes de la destrucción. Serán barridos lejos por el soplo del huracán. La tempestad que surge en vuestros corazones, hermanos míos, se anuncia con la necesidad de placeres ilícitos o degradantes para vuestros espíritus. ¿A dónde se encuentran los hombres débiles o los hombres orgullosos después del desahogo de sus pasiones? En el lugar maldito en que la tristeza del espíritu es una expiación de sus locuras. La serenidad del cielo, hermanos míos, es la imagen de vuestras almas, cuando se encuentran libres de las negras preocupaciones de la vida. El huracán seguido de la dulce armonía de los elementos es la del hombre vencedor de sus pasiones. Hermanos míos, el huracán se estremece amenazador. Pero bendigamos la divina providencia. Los pájaros del cielo se encuentran al cubierto. Las pasiones os solicitan, el huracán está cerca, la tempestad se prepara, mas vosotros estáis advertidos y saldréis victoriosos. La voz de una jovencita contestó a mi voz. Sé bendito tú, Jesús el profeta, que demuestras la bondad de Dios y que derramas la dulzura y esperanza en nuestros corazones. La familiaridad de mis conversaciones permitía estas formas de admiración, al mismo tiempo que favorecía a menudo las preguntas que se me hacían con un fin personal. Un instante después el huracán se encontraba en todo su furor. Me quedan recuerdos claros de mis emociones en medio de ese pueblo tan diferente de los pueblos que visité después, y no hay ejemplo de los peligros que solo con habilidad evité ahí. En todas partes el Mesías, Hijo de Dios, se anunciaba con palabras severas, dirigiéndose a los ricos y poderosos. En todas partes el Hijo de Dios era insultado y despreciado por los que él acusaba. Pero ahí las precauciones y la paciencia de Jesús le valieron el amor sin reticencias del pueblo y el apoyo de los grandes. Toda la perspicacia de Jesús fue puesta en juego en esa ciudad famosa y de los goces mundanos, en el centro de los placeres y del lujo más desenfrenado, en la parte del mundo más ejercitada en las transacciones, los cambios, y demás minuciosos detalles comerciales. Jamás Jesús desplegó tanta habilidad y se hizo de tantos amigos como allí. Jamás el apóstol fue tan sentido como por esos paganos de espíritu frívolo y sumergidos en los hábitos de una existencia alegre y dulce. El triste objetivo de Jesús, humanamente hablando, data tan solo del día en que abandonó los pueblos lejanos para dirigirse únicamente a las poblaciones hebreas, siempre obstinadas en desmentirlo y calumniarlo.
Pocos son los hombres que tienen el coraje de aceptar opiniones que choquen con las de la mayoría. La mayoría de los hebreos creía que la autoridad del dogma descansaba sobre la autoridad de Dios y que predicar la majestad de Dios independientemente de las ataduras que le había proporcionado la ignorancia de los pueblos bárbaros era profanar el culto establecido, haciéndole experimentar modificaciones humanas, desaprobadas por Dios, autor del mismo culto. Después de la purificación de mi vida terrestre y del camino hecho en los honores espirituales, yo desciendo con alegría a la narración de esta vida cuando ya mis recuerdos se encuentran desembarazados de la ingratitud humana y participo en una forma más amplia de los males de la totalidad de los seres, cuando me reposo en la afección de alguno de entre ellos. Alejemos, pues, hermanos míos, lo que me separa de los días que pasé en medio de ese pueblo, alegremos aún el alma mía con la multitud que me rodeaba con tan respetuosa ternura y no anticipemos los dolorosos acontecimientos que empezaron a desarrollarse con mi salida de dicha ciudad. En adelante me encontraréis en esta historia como apóstol, predicando el reino de Dios, pastor que reúne su grey, maestro que catequiza a sus alumnos. En cambio yo era el amigo, el hermano, el profeta bendecido y consolador. Gracias Jesucristo por tan valiosa información. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios creador de todos los multiuniversos. Gracias. Gracias. Hagamos una respiración. Cerremos los ojos. Profunda. Respiremos bastante aire, porque ahí estamos inhalando a Dios. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Te amo Espíritu Santo. Te amo Jesucristo. Te amo Dios Creador de todos los multiuniversos. Recuerden pues practicar la lección en el día. Lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza mentalmente. Apúntela en la mano, en un papel,
que ya con esa oración, eso después les llega la sabiduría a todos, a ustedes, a mí, nos llega la sabiduría con esa oración que invoquen. Lo que veo es una forma de venganza. Entonces las palabras no importan, simplemente con solo invocar esa oración, el Espíritu Santo entra a tomar posesión de la mente de nosotros y Él empieza a hablar. Solamente nosotros le prestamos los labios y Él es el que saca las palabras afuera para que ayudemos a nuestros hermanos. Muchas gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, gracias. 2. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica, y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que tienen de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir
es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación, y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos, como entes reales, no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real, y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos, o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego,
no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque, y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios, y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal, y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. (3) Amor sin conflicto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador.
de todos los multiuniversos. Te amo, Jesucristo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Dios, Creador de todos los multiuniversos. Hagamos una inhalación. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. ¿Existe la reencarnación? 1. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación? 26. ¿Podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y, tal vez, a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Y entre estos dos extremos, puede dar lugar a muchísimas insensateces. 2. La reencarnación no sería, en ningún caso, el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de este seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sentando las bases para una vida futura, aún así solo puede solventar el asunto de su salvación ahora. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto, y si ello los consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado. Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. 3. Para nuestros propósitos, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego, como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente, solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. 4. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Hasta entonces, es probable que sean simplemente motivo de controversia. El maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que, aparte de ellas, es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesita saber? 5.
¿Quiere decir esto que el Maestro de Dios no debe creer en la reencarnación, ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso se le recomendaría una reinterpretación, puesto que esta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. 6. El énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación, y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. El cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ellos y han sido interpretadas correctamente. En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? 1. La respuesta a esta pregunta es muy Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Te amo, Jesucristo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Dios Creador de todos los multiuniversos. Amo al asesino. Amo al criminal. Amo al mendigo. Amo al rico. Amo al pobre. Amo al ignorante. Amo al sabio. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Gracias.